En la estructuración de compuestos aromáticos, como en cualquier otro compuesto, se parte del nombre y se llega a la fórmula del mismo. Vamos a ver cómo tendríamos que graficar o formular a los compuestos que tenemos acá en la pantallita, ¿sí? El primero dice terbutilbenceno. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es la fórmula de un benceno. Ahí está. Entonces, si solamente nos indica que tenemos una sola ramificación, como en este caso, esta la podemos colocar, les había indicado, sobre el vértice superior o sobre este otro vértice superior, pero del lado derecho. Entonces yo voy a colocarlo de este lado. Para hacer el terbutilbenceno, lo primero que debería colocar son 2 carbonos, ya que para el ter debo sacar 2 de la cadena que tengo de 4. Entonces, nosotros tendríamos esos 2. Para que sea un terbutil, los otros 2 carbonos que hemos sacado, tengo que colocar sobre el carbono 1 de esta ramificación. Este es el 1 y este es el 2. Ahí están los 2 carbonos que yo debería colocar. Habíamos indicado que el ter tiene la forma de una cruz directamente unida a la cadena principal. Si se dan cuenta, este nombre estaría en la nomenclatura común. Entonces, habitualmente nosotros tenemos que renombrar al compuesto en la otra nomenclatura. ¿Cuál tendría que ser su nombre de este compuesto en la nomenclatura IUPAC? Su nombre tendría que ser dimetiletilbenceno. No tenemos que enumerarlo porque las 2 ramificaciones están sobre el carbono 1. Y como no tiene ningún prefijo acá adelante, me estaría indicando que esta solamente se considera una sola ramificación. Vayamos con el siguiente nombre, alilbenceno. De igual manera que la anterior, nosotros tenemos que graficar a nuestro benceno en primera instancia. Y sobre este debo colocar lo que viene a ser el alil. Si ustedes recuerdan, el alil era una cadena de 3 carbonos con un doble enlace al final de la misma. Por lo tanto, nosotros tendríamos este compuesto. Nuevamente aquí estaríamos utilizando lo que viene a ser la nomenclatura común. Y si nosotros tenemos que renombrar a nuestro compuesto y por tener una sola ramificación no es necesario enumerarlo, el nombre asignado tendría que ser este, ¿no? Prop-docenilbenceno. El siguiente nombre. El hecho de que ya haya esta letra delante del mismo me indican que hay 2 ramificaciones, ¿no? Si por ejemplo acá hubiera habido S, digamos, ¿no? Si me decía S, decía dimetiletilbenceno. La S me indicaba que tenía que haber 3 ramificaciones. Acá esta O se utiliza para compuestos que tienen 2 ramificaciones y evidentemente están acá, ¿verdad? Dice butiletilbenceno. Entonces, ¿qué tengo que acordarme de esta O? Que estas 2 ramificaciones están una detrás de la otra, ¿ya? Ahora, cuando a nosotros nos dan el compuesto, es preferible que obedezcamos al orden alfabético. Por tanto, primero siempre graficamos a nuestro benceno, luego uno detrás de otro. Yo debo colocar las ramificaciones, voy a colocar en la parte superior, como les decía, a nuestro butil y en la parte inferior, justamente al lado, voy a colocar a nuestro etil. En este caso su nombre no va a cambiar, va a ser el mismo en ambas nomenclaturas. Lo único que podemos tal vez cambiar es esta O y colocar en todo caso números sobre nuestro compuesto. Al colocar la numeración estaríamos siempre numerando de la parte superior. Este sería el 1 y este sería el 2. Por lo tanto, llegaríamos a tener como nombre 1-butil 2-etilbenceno, ¿sí? Sin importar, como les decía, el tipo de nomenclatura, sea común o sea IUPAC. El siguiente compuesto, 1-bromo-4-propilbenceno. En este caso ya se está enumerando al benceno. De igual manera, nosotros tendríamos que colocar la fórmula del benceno. Posteriormente tendríamos que enumerarlo y siempre se enumera del vértice superior y en sentido de las manecillas del reloj cuando se nos da el nombre. Eso no se tienen que olvidar, ¿sí? Entonces la numeración vendría a ser esta. Luego, ¿qué más indica el nombre? Que en la posición 1 tenemos un bromo.
Y en la posición 4 un propil, acá abajo, una cadena de 3 carbono. Listo. ¿Qué nombre tendría este compuesto? Si es que tal vez nosotros también necesitamos renombrarlo, no vamos a identificar una determinada nomenclatura porque no hay prefijos que se utilicen en otra, pero sí tal vez podríamos colocar un prefijo en función de cómo están colocadas las ramificaciones, están una frente a otra. Por lo tanto sería un para, ¿no? Estaríamos reemplazando estos dos números por una letra y el compuesto tendría de nombre para bromo propil benceno. Vayamos a ver los compuestos que siguen. Ahora acá, ya habíamos visto el benceno con una sola ramificación, con dos ramificaciones, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Tenemos 3 ramificaciones y aquí nos están colocando números. Entonces, por lo tanto, nuevamente yo debería colocar la fórmula del benceno y similar al anterior caso, tendría que enumerarla de esta manera. Entonces, ¿qué me indica? Dice que en la posición 4 tenemos un cloro. Luego, en la posición 2 tengo un metil. En la posición 1 tenemos un propil. Y eso sería todo. Similar a los anteriores dos casos, si nosotros necesitáramos renombrar al compuesto, no tenemos que cambiar el nombre de ninguna de las ramificaciones. Lo único que tal vez podemos es asignar una letra en función de cómo están colocadas las mismas, ¿no? Tengo 2 unidas y una separada. Entonces, esto corresponde a la función de asimétrico. Por lo tanto, el nombre tendría que ser asimétrico clorometilpropilbenceno. El siguiente, aquí dice S. Esto me indica que es simétrico. Y nuevamente tenemos como base a nuestro benceno. Entonces, lo primero, graficar su estructura. Y el simétrico me indica que están intercaladas las posiciones ocupadas y desocupadas en el benceno. Lo primero que vamos a colocar es el ciclo butenil. Voy a colocarlo en el vértice superior del lado derecho. Ese vendría a ser el ciclo butil. Claramente dice el nombre ciclo butenil, entonces debo colocar un doble enlace. Cuando nosotros graficamos, siempre la unión a mi cadena principal, que en este caso es el benceno, es el 1, y tengo que ir en sentido de las manecillas del reloj. Tendría que ir hacia la parte superior, ese sería el 2, el 3 y el 4. Como no tiene nombre el doble enlace, esto me indica que se encuentra sobre el carbono 1 y se tiene que dirigir hacia el 2. Luego dice isopropil. El isopropil es la mitad de un cuadradito. Entonces, para el isopropil, lo primero que nosotros graficamos son 2 carbonos y yo tengo que formar la mitad del cuadrado con 3. Ya tengo 2. Entonces, la única posición donde yo puedo colocar el carbono que he extraído es sobre el carbono 1 y lo colocamos ahí. Luego dice metil, aquí está ocupado, desocupado, ocupado, desocupado. Acá nos correspondería colocar al metil y con eso habríamos terminado la estructuración. Ahora, nosotros también podemos asignarle otro nombre, ¿no? Ya que en este caso por el isopropil estaríamos trabajando con lo que viene a ser la nomenclatura común. Entonces, para la nomenclatura IUPAC debería cambiar este nombre y posiblemente cambiar esta letra. ¿De qué manera? Enumerando a nuestro benceno, en este caso, del vértice del cual yo he colocado su primera ramificación. El nombre en la nomenclatura IUPAC del compuesto, por lo tanto, sería 1-ciclobutenil, 5-metil, 3-metiletilbenceno. Siguiente compuesto. Por el nombre que estaríamos viendo y por las letras más que todo del alfabeto griego, esto nos indicaría que el nombre está en la nomenclatura común. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es nombrar a cada uno de los vértices con las letras del alfabeto griego. De esa manera. Ahora, ¿qué indica el nombre? Que en la posición beta 2, que vendría a ser esta de acá, yo tengo que graficar en principio un ciclo de 5 átomos de carbono. Entonces, grafiquemos a nuestro ciclo. ¿Qué más indica? Que en la posición 2 de este ciclo debe ir un etil. Por lo tanto, tenemos que enumerarlo, siempre del carbono unido a mi cadena principal. De esa manera, ¿no? Entonces me indica que sobre el carbono 2
hay un etil, y en el carbono 3 tendríamos la presencia de un triple enlace. Luego, en la posición alfa 1, que sería la que está acá arriba, tenemos a un flúor. Ahí está, ¿no? Y en la posición beta 3 tengo a un neoexil. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Tendría que colocar una cadena de 4 carbonos. Y sobre esta cadena, nosotros deberíamos colocar en el carbono número 3 a los 2 carbonos que teníamos que extraer en primera instancia para formar la estructura del neo. Recuerden que el neo corresponde a una X del lado contrario a la unión con mi cadena principal, ¿no? Tal como está acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Tendríamos que renombrar en la nomenclatura IUPAC, cambiar estas letras del alfabeto griego y este nombre que tiene el prefijo neo. Para eso, nosotros tenemos que enumerar a nuestra cadena. Cambiar, nuevamente como les decía, las letras por números. Así. Siempre empezamos del vértice superior derecho y toda la vida en sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, ¿cuál tendría que ser el nombre de mi compuesto en la nomenclatura IUPAC? Tendría que ser el siguiente. Este de acá tendría que irse adelante porque tendría que ser un 3,3 dimetil butil. La D me estaría indicando el orden alfabético. Continuaríamos con lo que está en la posición 3. Aquí no cambia de nombre, solamente cambia de posición. En la posición 1, alfa 1, que ahora solamente sería el 1, está el flúor. Y este ciclo corresponde a un naftaleno. Hemos visto que hay otros policiclos, ¿verdad? Como el antraceno, que en este caso el antraceno corresponde a un compuesto que tiene 3 ciclos bencénicos unidos. Entonces es lo primero que nosotros deberíamos graficar. Ahora, los números me estarían indicando que en este caso la referencia tenemos del nombre en la nomenclatura IUPAC. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente enumerar a mi compuesto, siempre del vértice superior derecho, similar a lo que sucedía con el naftaleno, ¿verdad? ¿Recuerdan? Les había indicado que es como si al naftaleno lo hubiéramos partido en 2 y este ciclo central sería el intruso, el que recién va a tener los nuevos números. Ahora, ¿qué indica el nombre? Que en el carbono 6 tengo 2-bromo-but-3-cinil. Lo primero que debería graficar es una cadena de 4 carbonos sobre el carbono número 6. Ahí está, ¿no? Y sobre estos 4 carbonos debo colocar el triple enlace en la posición 3. Estaría al final de nuestra estructura. ¿Qué más? En el carbono 2 tenemos la presencia de un ciclopropil. Un ciclopropil corresponde a una cadena cíclica con 3 vértices. Correspondería a un triangulito. En el 10 tengo un etenil, 2 carbonos, y en este caso tiene que tener un doble enlace. El doble enlace tiene que ser entre estos 2 carbonos, entre este de acá y este de aquí. Por lo tanto, a este nivel debería colocar el doble enlace. Por último, me indica que en el carbono 3 y en el 9 tenemos metiles. Ahí está en el 3 y el 9 corresponde a la parte superior. Con eso ya habríamos graficado a nuestro compuesto. Ahora, este etenil tenemos que modificarlo, tenemos que cambiar de nombre para poder también asignar su nombre en la nomenclatura común. Y también cambiar estos números que le corresponden al antraceno por letras del alfabeto griego. El nombre obviamente ahora va a corresponder a la nomenclatura común y vendría a ser el siguiente. En este caso, en la posición beta 3, tengo el 2-bromo-but-3-cinil. Me olvidé colocar al bromo, mil disculpas. En la posición 2, este era el 1 y este era el 2. ¿Sí? Entonces ahí está. Esa corresponde a la posición beta 3. Esta correspondería a la posición beta 1, ya que es un lateral. Y tengo que seguir siempre el orden alfabético. La posición 3 y 9 cambiaría en este caso a beta 2 y este es gamma 1, ¿no? Dimetil. Y el etenil para la nomenclatura común cambia de nombre a vinil. Y estaría en la posición gamma 2. Nuevamente estamos sobre un antraceno. Continuando. Tenemos también la estructura denominada fenantreno. El fenantreno sabemos que es
una cadena de 3 ciclos bencénicos unidos, pero el ciclo del centro está dislocado. Podemos tener esto. En el caso del fenantreno puedo colocar de cualquier manera, la cuestión es que el ciclo del centro esté un poquito desalineado a los otros dos. ¿En qué nomenclatura nos habrían proporcionado el nombre? Si nosotros vemos por las letras del alfabeto griego, estaría en la nomenclatura común. Aparte que también tenemos un segpentil, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura de referencia es la común. ¿Qué tengo que hacer? Sabemos que nosotros tenemos que identificar a estos vértices con letras del alfabeto griego acá. Recordarles que estas posiciones de aquí abajo siempre son gamma. Estas de aquí de los costados serían beta y las de la parte de acá superior, esta que vuelve a ser tal vez una línea, son alfa. Les había indicado que tienen que considerarlo como si fuera una imagen en espejo. Y estas dos posiciones de arriba, de la parte, se podría decir, desalineada de nuestro compuesto, corresponden a epsilon. Así, una vez que tenemos eso, lo siguiente que tenemos que colocar son las ramificaciones, obviamente trasladarlas sobre nuestra cadena principal. Dice que en la posición beta 1, que vendría a ser acá, tengo un alil. ¿Cómo era un alil? Era una cadena de 3 carbonos que en la parte final tendríamos que colocar un doble enlace, ¿verdad? De esa manera. Luego, en la posición epsilon 1 dice que contamos con un cloro. Ahora, en alfa 1, que vendría a ser acá, tenemos un metil, lo mismo que en gamma 4. Ya están nuestros metiles. Posteriormente dice que en la posición beta 2 tengo un segpentil, que debería colocar en principio una cadena de 4 carbonos. Y sobre esta cadena yo debería colocar el carbono que he sacado en el carbono número 1. Tengo que tener la Y unida directamente a mi cadena principal. Por último, en la posición gamma 1 debería colocar en principio una cadena de 3 carbonos. Y sobre el carbono 2 un yodo. Listo. Con eso hemos terminado de graficar a nuestro compuesto. Si nosotros queremos cambiar a la nomenclatura UPAC, tengo que cambiar esas letras del alfabeto griego por números, donde les indiqué que estas posiciones de acá eran las más importantes. Siempre tienen que ser 4 y 5. Y en ese caso siempre numeramos del lado que en ese caso teníamos como alfa 1 y toda la vida en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál sería entonces el nombre de nuestro compuesto? Yendo en orden alfabético, el alil ya tenía que llamarse como prop-2-enil. Entonces el primero era el cloro, que ahora está en la posición 9. Seguirían los metiles, en vez de alfa 1 y gamma 4 sería posición 1 y posición 6. El segpentil también tenemos que renombrar y el segpentil estaría en la misma posición, solamente que con carbono 7 y su nombre sería metilbutil. Recién acá entraría lo que viene a ser el alil, que ahora está en la posición 2, ¿no? Prop-2-enil. Y por último el 3,2-yodo propil fenantreno. Entonces, como les decía, este ya corresponde al nombre en la nomenclatura UPAC. Último compuesto. Si nosotros vemos el nombre, solamente hay puros números. Entonces, esto me indicaría que estamos trabajando en la nomenclatura UPAC. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya sabemos, es ir a la última parte del nombre, donde nos indicaría la cantidad de carbonos presentes en nuestra cadena principal. En este caso nos indica que son 15 átomos de carbono. Entonces grafiquemos esos 15. Enumeremos y habría aprovechado en colocar los dobles y el triple enlace sobre la cadena principal, ¿verdad? Dobles en el 1, en el 3, en el 11 y el triple enlace en el 14. Una vez que hemos enumerado correctamente nuestra cadena, lo siguiente que tenemos que hacer es trasladar las ramificaciones sobre la cadena principal. La primera me indica que tengo un naftaleno como ramificación, pero ¿qué es lo más importante? Que me está indicando cuál vértice está unido del naftaleno a mi cadena principal. Entonces, para eso nosotros tendríamos que recordar cuál es la numeración del naftaleno.
y lo tenemos acá arriba, ¿verdad? Esta es la posición 2 que me indica que tiene que estar unida a mi cadena. ¿Dónde? Sabemos que cuando hacemos la estructura de barras, solamente podemos colocar las ramificaciones donde apuntan los vértices. En este caso, los vértices pares apuntan hacia arriba, solamente hacia arriba tenemos que colocar las ramificaciones, y los impares apuntan hacia abajo. En este caso, el naftil está en una posición hacia abajo. ¿Qué más tenemos que considerar? Que puede haber una o dos ramificaciones en el mismo vértice. Si solamente hay una, debo hacer mi ramificación recta. Pero si hubieran dos, tengo que hacer con un ángulo de 90 grados entre ellas. Si vemos el número 5, no hay otra ramificación en esta posición. Por lo tanto, voy a hacer con línea recta. Pero de tal forma que la posición 2 del naftaleno esté unida a mi cadena principal. Entonces, yo tendría que girar el naftaleno 90 grados a la izquierda, de esta manera. Si nosotros colocamos la correspondiente numeración, tendríamos eso. Siempre del vértice, que en este caso tendría que estar del lado superior derecho y en el sentido de las manecillas del reloj. Lo siguiente que tendríamos que realizar es trasladar las ramificaciones que nos indica que tiene en el carbono 3 un bromo. En el carbono 5 dice propinil. Entonces, esto vendría a ser una cadena de 3 carbonos que tiene un triple enlace. Como no hay posición del triple enlace, yo debo suponer que es entre el carbono 1 y 2. Siguiente ramificación. Dice que en el 4 tengo un etenil. Eso vendría a ser 2 carbonos y hay un doble enlace. Este tendría que estar obligatoriamente entre el carbono 1 y 2, ya que la terminación il me indica que esta ramificación está unida por simple a mi cadena principal. Carbono 2 y 8, etiles, cadenitas de 2 átomos de carbono. ¿Sí? Tengo que fijarme acá también que en el carbono 8 tengo otra ramificación más adelante en la misma posición. Entonces debo dejar espacio para la siguiente. Ya está. Seguimos. En el carbono 9, si nosotros nos vamos al final del nombre, dice fenantril. Y de igual manera dice que el fenantreno, ahora como ramificación, se une por su vértice 3 a mi cadena principal. Entonces, acá está nuestro fenantreno. ¿Cuál era su vértice 3? Este. Por lo tanto, esto tiene que unirse a mi cadena. Como está en carbono 9, tiene que unirse en la parte inferior. Entonces, me convendría hacer un giro de 90 grados también a la izquierda para acomodarlo en la posición requerida. Tenemos que recordar que en el fenantreno pueden estar acomodados los ciclos bencénicos de diferente manera. Puede estar de esta forma, como lo hemos planteado acá arriba, o puede estar de esta otra. Fíjense, 2 ciclos unidos por la parte lateral, aquí estarían más o menos unidos por el costado, ¿no? Unidos por la parte lateral y siempre uno de los ciclos un poco desalineado. De igual manera, nosotros tendríamos que enumerar. Les había indicado que en la parte del fenantreno estos dos vértices eran los más importantes, ya que tenía que ser el 4 y el 5. Cuando nosotros hacemos la estructura, siempre tenemos que tratar de ir en sentido de las manecillas del reloj. Ya tengo la posición 3 del fenantreno unida a mi cadena. Ahora coloquemos las subramificaciones. Dice que en el carbono 4 contamos con un etenil. Vendrían a ser 2 carbonos y tiene un triple enlace. Ese triple enlace tiene que estar entre el 1 y el 2, ya que esta subramificación se estaría uniendo por un simple enlace a mi cadena principal. En el carbono 6 tenemos un flúor. En el 9, metiletil. Entonces, lo primero que yo debería colocar en el carbono 9 es una cadena de 2 carbonos. Y sobre esa cadena de 2 carbonos, en el carbono número 1, el metil, que al no tener número, esa sería la posición. Listo. Continuamos. En el carbono 8 dice un fenil. Sabemos que el fenil es un benceno como ramificación. Y en este caso podemos colocar esa estructura, podemos colocar la estructura que tiene dobles y simples enlaces conjugados. Puedo colocar también pH con minúsculas, o les había indicado que ese simbolito como tirabuzón, que era parecido al símbolo que tenía Naruto en su cinta de la cabeza. Continuamos. 3, 10, 11, trimetil.
entonces un metil en cada uno de esos carbonos. Ahora indica en el carbono 6 un metilideno. Eso quiere decir un carbono unido con doble enlace a mi cadena principal. Seguimos. En el carbono 12 ahora me indica que tengo un antraceno como ramificación. Pero ¿cómo está unido este antraceno? Por el carbono 9. Si nosotros identificamos el carbono 12 está apuntando hacia arriba. Entonces, hacia arriba yo debería colocar la unión a mi antraceno. Recordando cómo es el antraceno. El vértice 9 está en el ciclo central, pero ahora yo necesito que este vértice esté apuntando hacia abajo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer un giro de 180 grados para ubicar al antraceno de la manera que yo requiero unirla a mi cadena principal. Esa sería la forma de unirlo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que realmente el vértice 9 está unido? Enumerando. En este caso, con el giro de 180 grados, nosotros empezamos la enumeración en el vértice inferior izquierdo. Siempre los ciclos externos y al final el ciclo central. Una vez que hemos acomodado a nuestro antraceno, lo siguiente que tendríamos que hacer es trasladar las ramificaciones. En el carbono 6 dice metilpropil. Por lo tanto, lo primero que yo debería colocar es un propil. Y sobre este propil, un metil. Como el metil no tiene posición, tiene que estar obligatoriamente en el carbono 1. ¿Qué más indica? Que en el carbono 3 hay un propil. Y con eso habríamos terminado de graficar todo lo que está presente encima del antraceno. Continuamos. En el carbono 7 dice prop-2-enil. Una cadena de 3 carbonos que en la posición 2 presenta un doble enlace. Listo. En el carbono 13, un yodo. Y con eso habríamos completado de graficar a todo nuestro compuesto. Lo siguiente que tendríamos que hacer es renombrar a nuestro compuesto en la nomenclatura común. ¿Qué tendríamos que nosotros cambiar? Obviamente tendríamos que cambiar estos números por letras del alfabeto griego en los compuestos que son aromáticos policíclicos. ¿Sí? A ver, veamos eso. Tendríamos que cambiar este de acá, tendríamos que cambiar este otro, también tendríamos que cambiar al etenil, luego a los números del fenantreno, y en este caso la ramificación del carbono 9, si nos damos cuenta acá, también va a tener otro nombre en la nomenclatura común. Nada más en la parte superior, en la parte inferior, de igual manera los números del antraceno y esta ramificación también. Fíjense esta, vamos a poder nombrarla en la nomenclatura común. Por último, la ramificación del carbono 7 también tiene un nombre que podemos nosotros asignar en esta nueva nomenclatura. Entonces todos los subrayados vendrían a cambiar la posición o el nombre en la nomenclatura común. A ver, más que todo lo que viene a ser el 4 y el 7, que son las ramificaciones con dobles enlaces y las únicas que nosotros vamos a considerar para renombrar en la nomenclatura común, ¿qué nombres vendrían a tener? En la nomenclatura común, el 4 es un vinil y el 7 es un alil. Ahora, los números en el caso del naftaleno, vamos a recordar un poquito acá en el naftaleno. Fíjense, tengo en el 3, 5 y 2. En el 3 sería beta 2, en el 5 sería A3 y en el 2 sería beta 1. Eso es lo que nosotros debemos colocar en el caso del naftaleno. Ahí está. Vamos al fenantreno. El fenantreno está acá arribita, ¿sí? Y en la posición 4 ahora debería ir un gamma 2. En la 6 un gamma 4 y en la 9 debería estar un epsilon 1. Este 3 lo vamos a cambiar por gamma 1. ¿Qué más deberíamos considerar? Que en nuestro fenantreno de acá, en la posición 9, esto corresponde a un iso. A mitad de un cuadrado formado por 3 carbonos vendría a ser un isopropil. Antraceno. En el antraceno nosotros tendríamos que recordar las letras del alfabeto griego. Posición 6, este es beta. Beta 3, el 3 es un beta 2 y el 9 sería un gamma 1. Aparte que en la posición 6, esto es un sec, la Y directamente unida a mi cadena principal.
Por tanto, el nombre tendría que ser. Listo. ¿Qué más tendríamos que ver? Obviamente va a cambiar un poco el orden alfabético de nuestra nueva cadena en la nomenclatura común, ya que el carbono 4, el vinil, tiene que nombrarse con la Y y obviamente el 7, el alil, tiene que ir con la A y tendría que estar aquí adelante. Entonces, como hemos hecho en otras ocasiones, colocaremos algunos simbolitos que nos ayuden a ver dónde vendrían a estar sus nuevas ubicaciones. Si le asignamos al vinil este símbolo y al alil este de dólar, el vinil vendría a estar antes del yodo. Ahí. Y el alil tendría que estar al inicio del nombre de toda mi cadena. Listo. Entonces, recordando que para utilizar la nomenclatura común tenemos que cambiar todos los subrayados y obviar lo que está en el carbono 4 y el 7, esa sería la nueva posición de mis ramificaciones. En este caso, por ejemplo, acá hemos cambiado al isopropil. Si nos damos cuenta, se va a mantener en la misma posición, porque la I está detrás de la F. Acá yo tengo un 6-metilpropil que lo teníamos que denominar sec-butil. Si nos damos cuenta el orden alfabético, este es M. Ese sec-butil va a ir detrás del propil. Pero después de la M, la P está correcto. Lo único que va a cambiar ahorita de posición es este sec-butil que tiene que ir detrás del propil. Y como este se tiene que obviar, esa tendría que ser la posición del nombre de nuestra cadena en la nomenclatura común. Con esto hemos terminado la explicación del día de hoy.